Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al episodio 0 del podcast. En este episodio 0 simplemente quiero contar cómo va a ser la estructura de este podcast, de qué vamos a hablar y cada cuánto tiempo vais a poder escucharlo. Bueno, lo primero que quería decir es que me hace muchísima ilusión que por fin salga el podcast. Es un proyecto en el que he estado trabajando un año entero. El verano pasado, de hecho, ya grabé alguna entrevista, pero bueno, he tenido que dejarlo porque no llegaba todo. Pero las ganas no las he perdido, así que ahora sí, ya con varios episodios grabados y con ganas de grabar muchos más, os voy a contar en qué consiste Viajes al Extrarradio. Este podcast va a salir cada 15 días y siempre se publicará los martes. Bueno, a ver, a mí la palabra siempre no me gusta. De hecho, el primer episodio es ya la primera excepción porque va a salir pasado mañana, el jueves. Y si lo escucháis sabréis por qué sale ese día. Por primera vez voy a hablar de viajes y no va a ser solo de viajes en bicicleta, sino que va a ser de viajes al extrarradio, de ahí el nombre. Os explico un poco a qué me refiero con esto de viajes al extrarradio. Aquí vamos a hablar de sensaciones, de viajes en los que nos dejamos llevar, de los que nos perdemos, descubrimos, sentimos, nos acercamos a la gente local. No viajes en los que se está de pasos, sino en los que se está. Y ahora que ya sabéis en qué consiste el podcast y de qué vamos a hablar, me gustaría presentarme para aquellos que no me conozcáis y para aquellos que ya sí que me sigáis en redes sociales, pues contaros un poco más de mí, que seguramente haya bastantes cosas que no conozcáis. Como os podréis imaginar, a mí me gusta muchísimo viajar. Desde pequeña con mis padres he viajado mucho, entonces eso ha hecho que tuviese unas experiencias ya desde pequeña viajando. Ya cuando empecé a crecer un poco, empecé a hacer mis primeros viajes, pero sin duda el año que fue como el culmen, ¿no?, en el que me di cuenta de que realmente lo que más me gustaba era viajar y que estaba haciendo un viaje, lo terminaba, ya intentaba pensar en cuál iba a ser el próximo, fue durante mi Erasmus. Yo hice Erasmus en Riga, en Letonia, si no me confundo, en el año 2015-2016, o podría ser 2016-2017, bueno, no estoy completamente segura, pero bueno, pues fue un año muy, muy, muy intenso en el que yo aproveché con tremendos descuentos a viajar por, bueno, pues toda Europa, pude ir a Rusia y bueno, teníamos bastante tiempo libre, nos daba igual no ir a clase. Bueno, fue un año que, en resumidas cuentas, aproveché a viajar un montón y fue un año muy intenso. ¿Qué pasó ese año? Yo cuando se acabó dije, ahora tengo que montarme en un avión y de un día para otro, lo que ha sido mi vida durante un año tan intensa, cambiarla en unas horas y volver a casa. Y yo decía, madre mía, es que esto no puede ser. O sea, yo no soy capaz de hacer este cambio tan, tan, tan grande en apenas unas horas. Y bueno, pues así fue con esa filosofía, ¿no?, de no querer dar un cambio tan brusco en tan poco tiempo, fue como finalmente un amigo me propuso volver a casa en bicicleta. Que yo en un primer momento me acuerdo que le decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a volver en bicicleta? Pero si una bicicleta se va a romper. Y bueno, ya me puse a buscar en internet, vi que había gente que lo había hecho y dije, pues ya está, si hay más gente que lo ha hecho, si esto existe, ¿por qué no? Así, un poco de rebote, hice mi primer viaje en bicicleta con mi bicicleta Pegasus, que hoy en día la sigo teniendo y es con la que sigo viajando, que fue una bicicleta que compré de segunda mano en un mercado ruso, me acuerdo perfectamente, y con unas alforjas de segunda mano también que me habían costado 5 euros. Y fue hasta el momento el mejor viaje de mi vida. Fui desde
Riga hasta Bruselas porque mi amigo era belga y vivía allí. Y yo en ese momento no me atreví a seguir sola hasta España. Y bueno, pues fue una experiencia preciosa. Yo decía, es que claro, estoy yendo a pueblos o estoy pasando por pueblos por los que jamás hubiese pasado, ¿no? Yo he estado en Alemania, pero he estado en Berlín, he estado en Hamburgo, he estado en ciudades grandes, ¿no? Y hasta ahora, hasta ese momento, mis viajes habían sido ir de ciudad grande a ciudad grande. Y ese fue el primer viaje en el que empecé a conocer los lugares más alejados o no solo los lugares típicos, y fue algo que me encantó. Después de eso, ya mi run run por viajar, por conocer nuevas culturas, nuevos lugares, pues ya estaba activado, ¿no? Ya no había quien lo frenase. Y así con esas acabé yéndome a Ámsterdam a vivir. En principio iba a vivir allí un par de meses, los 2 meses de verano, y luego pues se alargó, ¿no? Se alargó bastante. Estuve casi 1 año y medio en esta ciudad maravillosa donde la bicicleta es el mejor medio de transporte sin lugar a dudas. Y claro, yo rodeada de bicicletas, con muchas ganas de viajar, cuando puse fin a mi aventura en Ámsterdam decidí que, que tenía que hacer un viaje, ¿no? Y como mis amigos y mis amigas no les iba a proponer hacer un viaje en bicicleta porque no me iban a tomar en serio y estaba segura de que nadie iba a querer hacerlo, pues en ningún momento me propuse buscar compañía, ¿no? Fue como, quiero hacer un viaje en bicicleta, además quiero que sea un viaje más largo, pues voy a buscar el destino al que quiero ir y voy a organizarlo yo sola por mi cuenta, ¿no? O sea, en ningún momento pensé en hacer un viaje con alguien más. Y lo que me extraña ahora, viéndolo con perspectiva, es que yo nunca había viajado sola. Me había ido un fin de semana yo sola a Berlín, pero bueno, por cuestiones de trabajo, pero nunca había hecho un viaje yo sola. Pero es que en ese momento ni me planteé no hacerlo sola. Y es algo de lo que a día de hoy me alegro muchísimo. Y bueno, tenía varias opciones en mi cabeza. Una de ellas era Cuba, otra de ellas era Argentina, otra de ellas era Tailandia, que era un destino al que yo siempre había querido ir, pero con la bicicleta lo descarté porque yo pensé, bueno, pero si en Tailandia no van a tener ni carreteras, ¿no? O sea, eso es el tercer mundo, claro. Lo que yo en ese momento no había salido fuera de Europa, yo no sabía lo que era viajar fuera de Europa. Y bueno, lo que te venden en la televisión muchas veces pues no es la realidad. Entonces, yo pensé que con bicicleta no podía ir a Tailandia. La cuestión es que de nuevo me puse a buscar en internet y vi que realmente había gente que había viajado por el sudeste asiático, no solo en Tailandia, sino en Laos, en Camboya, en Vietnam, en cualquier país. Entonces yo dije, de nuevo, si alguien lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y así fue como esa misma tarde, cuando llegué a esa conclusión, me saqué los billetes de 3 meses, con ida y vuelta, eso sí, para viajar por Tailandia en bicicleta. Bueno, por el sudeste asiático porque en ese momento no sabía muy bien cuál era el plan. Finalmente acabé haciendo Tailandia, Laos y Camboya. Que bueno, esto, el viaje igual lo podemos dejar para un episodio del podcast. Tampoco voy a entrar ahora en profundidad, pero lo que sí que quiero decir es que fue un viaje que me cambió la vida. O sea, yo en ese momento empecé a ver viajar de otra manera completamente diferente. Vi que es posible estar viajando largos periodos de tiempo gastándote muy poquito dinero, que es sostenible, pero bueno, ahí fue como que mi mente hizo clic y me cambió la perspectiva con respecto a los viajes. Cuando se acabó mi aventura, yo volví a España en plan pensando, pues ya está, ¿no? Ya vale, o sea, ahora hay que centrarse, hay que buscar un trabajo, asentarse y hacer como todo el mundo hace, ¿no? O sea, una persona que sigue el sistema establecido, que es estudiar, trabajar, jubilarte y ya está, ¿no? Y estar 8 horas en la oficina. Y pronto me di cuenta que me encanta mi trabajo, soy periodista, hago mi trabajo con muchísimo gusto, de verdad
que disfruto trabajando, o sea, no soy de esas personas que dice, buah, lo odio. También no cualquier trabajo, no me gusta cualquier tipo de periodismo. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero es que también me gusta viajar y también me gusta viajar como modo de vida. Entonces hasta ahora he tenido la suerte de ir intercalando esos viajes con, con trabajo. Y bueno, después de volver de Tailandia, como bien iba diciendo, estuve, pues bueno, es que claro, llegó el COVID, entonces se alargó todo bastante más. Pero bueno, estuve como 2 o 3 años sin hacer un viaje largo. Y entre medias el COVID, que repito que se alargó bastante más de lo que yo quería. Pero en marzo del año pasado dije, ya está, yo quiero viajar. En ese momento estaban todo cerrado, de hecho todas las provincias estaban cerradas. Yo vivo en Madrid y a los únicos sitios que podía viajar era a Canarias y había otra comunidad autónoma que también estaba abierta, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Al extranjero también estaba prácticamente todo cerrado y yo dije, pues ya está, me voy a Canarias, un mesecito, un par de meses como mucho, desconecto y ya está. Y claro, voy con mi bicicleta. Pues bueno, Canarias también se alargó un poquito más de lo previsto. Finalmente estuve 4 meses y aquí sí que sí pude compaginar mi trabajo de periodista, porque bueno, soy freelance, entonces al final con un ordenador puedes trabajar desde cualquier sitio, con mis viajes en bicicleta. Y me he dado cuenta que es un modo de vida que a mí, valga la redundancia, me da la vida. O sea, es que viajar y poder compaginar tu trabajo a mí me encanta. Y además, como yo hago unos tipos de viaje que son muy low cost, me permite trabajar poco y viajar mucho. Ya después se acabó mi experiencia por Canarias en bicicleta, como he dicho, que quizá pues también dejé para otro episodio del podcast mi viaje por Canarias, porque de verdad que hay muchísimas cosas que contar y daría sin duda para un episodio entero. Y ahora sí, en julio vuelvo a Madrid, vuelvo a trabajar y ya empecé con la idea del podcast. Como os he dicho antes, los primeros episodios fueron grabados el verano que yo volví de Canarias. Al final el trabajo y los proyectos que al final me acabo involucrando en todo me robaron bastante tiempo y no es hasta ahora, hasta febrero, bastantes meses después, más de 6 meses después, cuando por fin me he puesto a grabar este episodio cero, que era sin duda el culmen y lo que necesitaba para ya al fin lanzar este podcast que tanta ilusión me hace, que hago con tanto cariño y que espero que disfrutéis tanto como yo he disfrutado grabándolo. Espero también que esta introducción os haya ayudado para conocerme un poquito más. Y bueno, ya por último, decir que este podcast lo vais a poder escuchar en todas las plataformas. Va a estar en Podimo, en Apple Podcasts, en iVoox y bueno, en alguna más. Lo dejaré todo en los comentarios de este episodio. Y ahora sí que sí, nos escuchamos en el primer episodio.